Otro se está cargando por si acaso. Está funcionando. Bueno, pues hoy yo no he traído. ¡Uy! El micro. Yo no he traído nada preparado porque hemos tenido la suerte de tener la visita del maestro y durante la visita del maestro ha ocurrido una circunstancia especial, que es que nuestro querido amigo José Antonio ha tomado la decisión. Ahora se escuchará un ruidaco yo ahí toqueteando. Ha tomado la decisión de iniciarse. Entonces, esto es una suerte porque la gente que tiene una relación con el mundo espiritual lo vive siempre de una manera diferente. Cada ser humano tiene una relación con su experiencia espiritual íntima y única. Cuando yo trato de ayudaros a que trabajéis vuestra propia experiencia espiritual, al final soy siempre yo el interlocutor que tenéis aquí, porque soy la persona que a través de mi iniciación y con la autorización y la supervisión de mi maestro, yo empecé a daros este conocimiento acerca del Bhagavad Gita y luego afortunadamente cuando la mayoría ibais conociendo el Bhagavad Gita empecé a hablaros de cómo extrapolar esta experiencia del conocimiento védico hacia nuestra experiencia vital de la vida que vamos viviendo y el interlocutor válido de esa experiencia aquí pues suelo ser en general yo, por un lado por el conocimiento del Bhagavad Gita y por el servicio que he prestado a tantos maestros y tantas veces como lo he escuchado, por cierto, que lo podéis escuchar porque dio 4 sesiones, 3 clases y una conferencia y está todo en el grupo, ahí en el YouTube, en la asociación, hay que poner Asociación Emo Espiritual, pulsas todos los vídeos y ahí sale el listado y por orden cronológico, pues los 4 últimos son esas sesiones de su visita. Y al final siempre termino siendo yo el que comparte este conocimiento que me han ofrecido a mí los maestros, esta experiencia que yo he ido adquiriendo tanto con ellos como en los viajes a la India, como en la lectura de lo que son los Vedas y principalmente mi conocimiento del Gita, pero siempre soy yo el único interlocutor. Entonces vamos a aprovechar que José Antonio, cuando ha venido de visita el maestro, ha tomado la decisión de iniciarse para preguntarle a él y que él nos cuente cómo fue su experiencia, porque al final la única experiencia que compartimos aquí con respecto a ese primer paso de trabajo espiritual desde la perspectiva de la cultura védica solo proviene de mí, porque soy el único interlocutor aquí que ha pedido un maestro espiritual que le conceda el privilegio de la iniciación. Lo que yo voy a hacer antes de empezar ya a dejar a José Antonio hablar es explicaros que lo que piden los maestros cuando te inician es tu voluntariedad de asumir los 4 preceptos, que ya sabéis que son la no violencia, el no matar, no sacrificar vida, que por eso se implica el vegetarianismo, el no practicar sexo ilícito, que el maestro le pidió a él que solo practicara sexo con su esposa, el no practicar violencia contra sí mismo, no consumir tóxicos, no drogarse, no alcoholizarse, no fumar, no perjudicar tu templo, que es tu cuerpo, y el no apostar para eludir la responsabilidad de ganarse la vida honestamente y caer en la ludopatía y perjudicar. Sabéis que esto es más cultural que otra cosa porque en el Bhagavatam se explica que la pérdida de los Kauravas, o sea, la pérdida de los Pándavas de todo su reino, que se quedaron los Kauravas y por lo cual se genera la batalla de Kurukshetra, durante la cual se dicta el Bhagavad Gita de Krishna a su primo Arjuna, viene originado todo eso por unas apuestas a los dados. Entonces tiene mucho de cultural también. Pero efectivamente es un precepto porque si caemos en la ludopatía y lo que estamos buscando es eludir nuestra responsabilidad ante la vida, de cumplir con nuestro trabajo y ganarnos la vida honradamente. Bien, dicho esto, lo que piden los maestros es el cumplimiento de esos 4 preceptos, el canto del Harinam y cualquiera que tenga ese deseo de servir a Dios puede acceder a su iniciación.
y lo que el maestro se compromete a hacer es una ceremonia de presentación, digamos, en la que se le rebautiza con un nuevo nombre, igual que hacemos en Occidente, se le da un nombre espiritual a esa persona, y el maestro asume todo el karma que esa alma ha arrastrado hasta ese momento de la iniciación, liberándole de ese karma para que a partir de ese momento esa alma pueda establecer una relación personal con Dios, ateniéndose a acciones y reacciones generadas desde ese momento. Eso es todo, ya no tengo nada más que decir. Ahora le vamos a preguntar todos a él, digo todos porque yo sí que le quiero preguntar cómo ha vivido la experiencia, etcétera, pero claro, vosotros, quien quiera, le puede preguntar. Porque antes le he preguntado y no le ha parecido mal. Entonces, hoy la clase va a centrarse en la experiencia que él ha vivido. Entonces, mi primera pregunta, evidentemente, es ¿cómo te sentiste viviendo esa experiencia? Y que lo cuentes a tu manera. Supongo que al contarlo a tu manera a los demás les despertará curiosidad y te podrán preguntar cosas. Pero yo ya aquí paro. Pues, buenas. Pues, a ver, la verdad es que me sentía a gusto. Fue una especie de deseo cumplido que se ha ido fraguando a lo largo del tiempo, que sí que ha sido una cosa increciendo, como si dijéramos. Y de hecho, sí estaba nervioso, sí estaba pues un poco porque no conocía mucho de lo que era el rito en sí. Pero es como el tener ganas de hacer algo y llevas mucho tiempo y sabes que lo vas a hacer algún día, pero no sabes cuándo, pues eso fue lo que realmente tenía yo en mente. El- sí se nota, ¿Qué te impulsaba a ti a sentir ese deseo? ¿De dónde crees que te nacía a ti ese pues, deseo? a ver, primero, la verdad es que fue simple eh, curiosidad, el principio de todo fue simple curiosidad, ir conociendo y luego a raíz de conocer y despejar dudas, el tener ya seguridad. Por eso fue una cosa de que no ha sido inmediata de decir, quiero esto. No, no, a ver, igual estamos hablando de años. Posiblemente lo que decíamos al principio de las primeras clases que dimos del 18, 19, 2018, Pero tú 2019. empezaste antes del 18, ¿no? No, yo, Tú empezaste 17, el eso es. 17, creo, ¿no? Sí, por ahí. Fíjate. Y luego no, hemos tenido pandemia por medio, he estado malito, no ha viajado él, o sea, ha habido una serie de circunstancias que realmente han Yo, prolongado. yo no sé si tú eres consciente, vosotros no estabais cuando la pandemia conectados, ¿no? Pero continuamente se hablaba, siempre se hablaba de tu estado en las clases, te teníamos muy presente, recordábamos siempre de cómo estabas, preguntaban la gente que estaba en las clases online. Y yo te lo digo para que sepas que la gente estaba Pues, pendiente y que se te tenía presente. Quiero decir que seguramente eh, pues haya algo de eso pues fíjate, ahí sí que fue realmente uno de los grandes cambios de decir, oye, tú tienes, ¿crees en esto? Digo, a ver, digo, yo es que no es que crea de que igual, digo, no, yo es que tengo la certeza. Explícame eso, por favor. Porque ahí sí que te das cuenta de que realmente la vida no es lo que tú crees que es. Ah, ¿te refieres? A que te diste cuenta de una realidad más allá de lo que Completamente veías. distinta, efectivamente. El estar tanto tiempo entre sueños y hacerte ver que la vida era otro sueño más, porque para ti los sueños, claro, te desarraigas, te desapegas realmente. Te Durante el desapegas tiempo que estuviste en la UCI te con, desapegaste de lo material. y después es que sientes ese desapego como algo que te ha llegado a ti, por lo menos por ahora todavía hay reminiscencias de ello, pero me imagino que conforme vaya pasando el tiempo y vaya mejorando, me meteré más en lo que es el Maya y terminaré igual de. No necesariamente. Cuando un ser humano eleva su conciencia, obviamente puede volver hacia atrás. Quiero decir, esto todos Mm, somos conscientes que a veces vamos un pasito para adelante, otro pasito para atrás, María, como la canción, sí, pero yo pienso que cuando un ser humano
va tomando nivel de conciencia, no vuelve atrás por completo nunca. No, Es un despertar que se hace consciente y que ya no se pierde. Esa verdad de la existencia que un ser humano reconoce cuando ve más allá de lo puramente material, esa conciencia yo creo que no se pierde, ¿no? No sé si vosotros lo veis igual, ¿no? No se pierde, ¿verdad? no, a ver, son experiencias que se ganan y que realmente se te quedan dentro. Se te quedan dentro y te hacen ver completamente la vida de forma distinta. Y de hecho, el llegar a hacer lo que es la iniciación y el asegurarte, como si dijéramos, el reconocimiento, además de tener la suerte de que lo haya hecho Vishnu Maharaj, pues sí es un pequeño toque que añade. ¿Sabéis por qué le he preguntado? Bueno, Gisela, te cuento que estamos haciéndole una entrevista de cómo fue su iniciación. Yo le he preguntado eso porque yo no tenía ningún deseo para nada de iniciarme. Es más, yo estaba decidido a no hacerlo, porque mi percepción del conocimiento que yo había ido adquiriendo en clases previas a conocer a Vishnu Maharaj era de que yo no estaba cualificado. O sea, una de las cosas, yo tengo mucha seguridad en mí mismo a nivel profesional, pero a nivel personal de mi cualificación como ser humano, yo me siento muy por debajo de los estándares que a mí me gustarían. O sea, siento que no soy suficientemente amoroso, que no estoy suficientemente cualificado emocionalmente para muchas cosas, y yo creo que mi nivel de necesidad o de falta de experiencia a nivel humano es muy grande. Entonces, cuando yo le conocí a él hace 12 años, todavía mucho peor que ahora. O sea, yo me veía absolutamente incapaz. Y cuando me dijeron que él iba a venir, me dijeron que seguramente haría alguna iniciación, etcétera. Yo os aseguro que mi convicción era que bajo ningún concepto yo me iba a iniciar. Al contrario, justo que la experiencia que está contando él, fijaros, es justo la contraria. Él llevaba años deseándolo y por causa del COVID no pudo hacerlo. A mí lo que me hizo iniciarme fue verle a él. O sea, yo le conocí a él y yo vi en él algo que me impactó espiritualmente y me sobrecogió de tal forma que el primer día que estuvo dijo, si alguien quiere iniciarse, mañana era una ceremonia, y yo hice así, dije, mañana me apunto. Fijaros que iba en contra completamente de lo que yo sentía de mí mismo, de cómo yo me veía a mí mismo y de mis propias convicciones. Pero verle a él me transformó por completo. Yo encontré en él una luz. Y he interrumpido a José Antonio para decir esto porque él está mencionando justamente ahora lo que él veía, qué suerte ha tenido él de que le haya iniciado este maestro espiritual. Yo he tenido mucha suerte también como él, bueno, yo he conocido muchos maestros espirituales después que él, curiosamente. Entonces, cuando le conocí a él, fue el primero que yo conocí. Y me impactó de tal forma que me hizo decidir inmediatamente que en 24 horas yo al día siguiente me iniciaba. Y le dije a todo el mundo, mañana me inicio, hubo personas que vinieron y que me acompañaron en la ceremonia. Y después he conocido a muchos otros y eso que acabas de decir tú, qué suerte he tenido yo de poder iniciarme con Vishnu Maharaj, yo lo he sentido igual. Con la certeza además de conocer a otros y decir, es que cada ser, recordáis que tiempo, lugar y circunstancia, Dios nos concede como especie, como los seres humanos, una oportunidad rara y excepcional, como el título del libro de Vishnu Maharaj, en esta vida humana, de poder vivir la experiencia espiritual. Y esto hace que en cada tiempo, lugar y circunstancia Dios manifieste infinidad de oportunidades diferentes para infinidad de seres humanos diferentes, infinidad de culturas diferentes, infinidad de maneras diferentes de entender la vida, en la que Él te da siempre la oportunidad de acceder hasta Él. Una de las cosas que aprendí cuando estuve en la India y una de las cosas que he aprendido traduciendo a diferentes maestros de diferentes sampradayas que por circunstancias yo me he visto en el privilegio y la oportunidad de poderlos traducir y darles ese servicio, es que ellos son todos distintos. Todos los maestros
tienen una manera de vivir la experiencia de Dios y una manera de trasladar la espiritualidad a nosotros como seres humanos completamente diferente. Probablemente por la misericordia de Dios y con la característica y la connotación de que eso permite a diferentes seres humanos con diferentes expectativas, diferentes deseos y diferentes perspectivas de la vida encontrar al maestro adecuado en cada momento. El maestro que nosotros hemos tenido aquí es un maestro que hace 20 años, cuando vino por primera vez a España, acompañando a su propio maestro que después dejó el cuerpo, ocupaba una posición de erudito o de espiritualista docto, de conocimiento profundo de toda la espiritualidad védica a través de las escrituras. De hecho, cuando podéis escuchar las clases que se han subido a YouTube y otras muchas que él tiene, él menciona el Vedanta de memoria y conoce las escrituras de memoria, de pe a pa, y las recita de memoria, el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, Srimad Charitamrita, todo de memoria. Es espectacular el conocimiento que posee, y cuando él llegó aquí era esa característica, y muchas personas no sintonizaron con él porque esa era la característica. Me habéis oído mencionar en alguna ocasión que su maestro, Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, no, Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, su maestro espiritual, cuando dejó el cuerpo era puro amor, había experimentado ese amor, ese prema pasional por Dios. Cuando él fue a abandonar el cuerpo a la laguna de Radhakunda, se le apareció Radharani y le dijo que viniera a predicar, y durante 12 años estuvo viniendo a Occidente, 10 años, 10 o 12 años, y le acompañaba nuestro maestro Bhaktivinoda Vishnu Maharaj. Y cuando dejó el cuerpo, es como si ese amor llegara hacia él, hacia Vishnu Maharaj, y se revocara su posición de erudito hacia una posición de amoroso protector de las almas. Este cambio yo no lo he vivido porque yo ya le conocía a él después de que Puri hubiera abandonado el cuerpo, pero me lo han contado. Pero yo he vivido otro cambio, curiosamente, el de los otros dos discípulos predilectos de de Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, que eran Siddhar y Niskinsa Maharaj. Yo los he conocido, los he visto en muchas ocasiones, los he visitado en sus templos en la India, y cuando yo conocí a Niskinsa Maharaj, él era el amoroso, Siddhar Maharaj era el amoroso, Niskinsa era un poco más erudito, y el super erudito era, se suponía, que Vishnu Maharaj, que se estaba transformando en esa época. Y ahora resulta que el erudito se ha vuelto el amoroso. Ahora resulta que Siddhar Maharaj está ocupando una posición de erudito y ha abandonado esa relación amorosa. Recordáis que nosotros podemos mantener una relación con Dios como amante, como esposo, como hermano, como padre, como hijo, como amigo. Elegimos esa relación. Y todos estos maestros que van en diferentes momentos de su vida manifestando su relación con Dios de diferente manera, lo que nos están dando es la oportunidad de acceder al amor a Dios a través de una relación con ellos en la que veamos el ejemplo de cómo se manifiestan ellos espiritualmente. Pues lo que dice José Antonio, yo lo viví cuando le viví esa experiencia de todo el amor que él estaba manifestando. Tú has estado también con él y tú también has estado con él, ¿no? Estuvisteis aquí ¿Percibíais de algún modo esa sensación amorosa en él? A ver, si quieres empiezo yo. A mí, mira, tuve unas sensaciones especiales. Sí. Y no sé por qué, mirándolo por fuera, pues era una persona ajena a nuestra cultura y todo eso. Diferente, sí, pero correcto. En la primera impresión, ¿no? Sí. Pero luego me puse a mirarle a los ojos y se me llenaron de lágrimas incontenibles. No podía, o sea, unos lagrimones se me estaban cayendo y no sabía por qué. O sea, que unos lagrimones terroríficos.
Eso en la primera vez que lo vi. Luego por la tarde tuve un déjà vu muy fuerte, que además era curioso. Era como si yo ya hubiese soñado, o sea, no fue un déjà vu, fue como que recordase de repente un sueño que yo, vamos, soñé en su momento y soñé con ese mismo momento diciéndome a mí misma, pero ¿cómo vas a estar tú con una panda de gente tan rara oyendo estas cosas? O sea, mi ego me reprochaba a mí misma que yo pudiese estar en ese momento, en esas circunstancias. Con gente friki de la espiritualidad. Efectivamente, entonces eso de repente dije, pero si esto lo he soñado yo, que yo iba a estar en este momento, en este lugar, en este ahora, en este instante, pues yo qué sé, 3 minutos, esos 3 minutos los había soñado perfectamente. Y luego al día siguiente algo que me sucedió, vamos, que a mí ya me dijo que aquí, que era una persona muy, 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 muy especial. Cuando salí de la charla segunda, porque yo vine a todas las charlas, pero mi idea era venir el martes por la mañana por la tarde y luego el miércoles solo por la tarde. No a la conferencia. A la conferencia, porque claro, yo tengo que trabajar y digo, pues... Y además él habló también, como nos dijo, dar prioridad a lo que debéis dar prioridad. O sea, una de sus charlas fue esa, que no estemos tan abocados en... No, el mundo espiritual exige, en el trabajo, claro, sino que realmente le demos valor a lo que realmente tiene valor, ¿no? Una de sus charlas fue esa. Pero bueno, yo seguía con mi historia y digo, bueno, yo he ido por la mañana, a pesar de todo lo que sentí, que es que lagrimones, lagrimones. Y nada, y al día siguiente no iba a ir. Entonces, cuando salí el día anterior por la noche, hubo una circunstancia especial que me dolía mucho a mí, o sea, yo lo pasé muy mal, con una persona a la que adoro desde hace 20 años y que yo le dije una verdad, le dije, mira, y pensé que diciéndole esa verdad le hacía un favor. Y entonces, bueno, entró en un bucle de odio, rencor esa persona contra mí, me dijo, bueno, cualquier cantidad de barbaridades, yo me dejó molida, destrozada toda la noche dándole vueltas a lo que me había pasado y yo me decía a mí misma, pero si yo le he dicho una verdad, es la verdad, lo que pasó, pasó y no solamente estaba yo, estaba pues más gente y encima se lo he dicho porque la aprecio a esa persona y quiero decirle, ojo, ten cuidado porque había más gente y pues pasó esto y luego todos comentaron tal. Entonces, como que tú, o sea, era una intención buena, pero yo estaba todo el rato. Total, que por la mañana me fui a hacer 1.000 millones de cosas y la circunstancia de vida dio la casualidad que pasaba cerca de por aquí, llamé a la oficina, pregunté si había algo urgente en la oficina, me dicen no, y digo, bueno, pues me voy a meter porque parece ser que fluye hacia entrar. Que fue la conferencia el miércoles por la mañana. Ah, por la mañana. Por la mañana. Va. Y entonces nada, fue entrar, me senté así, mirarle, y bueno, otra vez con los lagrimones y tal, y empezó a hablar de la verdad, de qué forma decir la verdad, y de que aunque la intención fuese buena, pues que teníamos que esforzarnos un poco más. ¿No os acordáis? Sí, sí, perfectamente. Pero que es, o sea, eso es una Y charla, que la verdad no está, una charla que no es que está... no es una charla rara, porque de la verdad, Sí, sí. ¿entiendes? Y yo digo, coño, me ha leído la mente, es que me ha leído la mente y me dio la clave para superarlo. Que igual estoy siendo muy egocéntrica porque, coño, estaba yo y había otras 20 personas, pero es que digo, joder, si es que estoy agobiada, me ha mirado y ha empezado a hablar de lo que me agobia. Me quedé flipada. ¿Recordáis lo que acabo de decir antes de que a mí me impactó esa persona? Y a mí me pasó ese primer día cuando él dio las primeras charlas y luego al final de la tarde, al acabar la tarde, preguntó si alguien se iba a iniciar y yo dije que sí. Me pasó lo mismo que a ti. ¿En serio? Tenía una situación en mi vida que no, creía tener todo lo que yo necesitaba para tener satisfacción de la vida y no la encontraba.
Y entonces él habló de por qué nos pasa eso en la vida. Fíjate. Justamente ese día, esa mañana, habló de por qué el ser humano puede tener satisfechas todas sus necesidades y sentir un vacío existencial infinito porque no está atendiendo a las necesidades de su alma. Esa fue la primera charla que él dio, la primera vez que yo le vi, y yo estaba en ese momento de mi vida, pues me iban muy bien los negocios. Yo creo que una de las épocas en las que ganaba más de 15 o 20 mil euros al mes, vivía de maravilla, todo era perfecto en mi vida, tenía unas relaciones personales magníficas, mis negocios funcionaban, todo. Pero había algo dentro de mí que era como un agujero inmenso que por mucho que yo le echara adentro, no había manera de tapar. Y él vino esa mañana, habló de eso. Y luego por la tarde, no recuerdo muy bien, eso sí fue lo más impactante. Y como aquí por la tarde habló de otra cosa que también me vino y yo sentía que me hablaba a mí. Claro, ahora tú lo estás explicando y es que es así, es que los maestros hablan de lo que tú necesitas escuchar. Y cuidado, no es como el horóscopo que como dice cosas difusas siempre acierta con todo el mundo. No, ellos van al grano. Ellos hablan de un tema muy concreto y específico. Y curiosamente, yo, José Antonio, no sé si a ti también te ha pasado, o a ti, Eva, curiosamente cuando hablan de ellos son cosas que tú necesitas en ese momento. ¿Vale? Entonces a mí no me parece que estés siendo egocéntrica, me parece que lo que te pasó, como yo lo he vivido en primera persona, a mí también me pasó y creo que a muchos otros devotos. A otras personas no, por ejemplo, Eva está diciendo, no, yo no he sentido que a mí me dirigiera nada la conversación. ¿Por qué no a lo mejor? Eso tiene una explicación. Un maestro aparece cuando el alumno lo necesita. Cuando el alumno está preparado, aparece su maestro. Entonces, si una persona en ese momento no tiene una necesidad personal específica, Dios no manifiesta a través de un maestro espiritual una enseñanza porque no es preciso. En cambio, ante ese maestro hay unas personas con una demanda espiritual importante y Dios le da la misericordia al maestro de hablar de aquello que esos devotos o que esas personas que buscan su desarrollo espiritual están necesitando. Otros estamos en un estado de paz espiritual, como Eva, que desde que empezó a venir aquí, yo a veces me pregunto por qué, porque tú estás muy equilibrada espiritualmente. No lo creo. Bueno, pareces una persona que siente paz interior, que puede experimentar la pureza de la conciencia y del amor. Bueno, pero tú estás aquí por tus razones, ¿no? Pero cuando tú tienes una demanda, cuando un alumno necesita una enseñanza, la misericordia de Dios se la ofrece de alguna manera, o en una película, o en un audio, o en un YouTube, o en un libro, o a través de un maestro que habla, o de una conferencia, o de una charla. ¿Verdad, Jesús? ¿Qué te ha pasado cuando has necesitado una cosa importante en tu vida? Hay veces se ha manifestado. Esto lo dicen para mí. ¿Verdad? Esto lo han escrito para vale. mí. O sea, yo eso lo sentí cuando me regaló el Bhagavad Gita a José Antonio. Lo tuve 7 años en una estantería de mi casa, de mi salón. Y después de 6 o 7 años que estaba en la estantería del salón, tuve en mi noche oscura del alma ese mismo vacío que sentí cuando conocí al maestro, se manifestó con mucha fuerza, cogí el Gita, lo empecé a leer, empecé a ir a las clases y tal, y ese Gita fue en ese momento mi maestro que me condujo hasta Gurudev, y cuando le di, sentí que él me estaba dando esa charla, como tú lo estabas sintiendo el otro día, para llenar ese agujero, y yo empecé a entender por qué ese agujero no se podía llenar. Porque ¿cómo vas a llenar un agujero? Insaciable. No, es que no tiene fondo, es que no hay tapón. Insaciable. Entonces, tú tienes que ponerle un tapón a ese agujero, Claro. porque tú estás intentando echar cosas materiales en un agujero que solo se puede tapar con esencia espiritual, con algo que trasciende del deseo material. ¿Vale? Entonces, hola. Entonces, yo te entiendo eso perfectamente. Y ahora le vamos a preguntar a José Antonio, y le voy a dar el micro a él, porque seguro que José Antonio, algo de esto tiene que haber experimentado también. Sí, a ver, claro, realmente lo estábamos comentando antes, que él tiene tantas tablas de enseñanza. ¿Por qué? Porque se le han presentado tantos casos y en tanto tiempo
que no son las mismas enseñanzas de hace tantísimo tiempo, plasmadas en muchísimos libros, que para eso son todo el conocimiento védico, que lo que hace es poder presentarlo, porque más de una enseñanza de estas la clava, o sea, va con tu problemática y además acierta. Claro, ¿Creéis que los problemas que tenemos en la vida de hoy son muy distintos en esencia, no en el artefacto, en esencia, los problemas de ser, de vivir, son muy distintos de los de hace 15.000 años? no. Son los mismos problemas de la familia, los mismos problemas de prestigio, reputación. Sí, existió una sociedad igual que ahora, el poder, la fama, el prestigio social, la reputación, las relaciones familiares, los amantes, la satisfacción de los placeres, el deseo, los vicios, la lujuria, la avaricia. Todo eso hace 15.000 años era igual que ahora. Entonces, ahora todo tiene un artefacto distinto, el artefacto digital, del cual también habló él, ¿no? Que ahora todos son máquinas. Pero suceden las mismas cosas dentro del alma. El ser humano experimenta las mismas necesidades vitales como ser y experimenta la misma presencia o carencia espiritual en función de su evolución de conciencia. Y esto, como dice José Antonio, hace 15.000 años estaba recogido en la cultura védica, y como hemos hablado antes de que Bhaktivinoda Vishnu Maharaj es un erudito, pues tiene, como dice José Antonio, todos los recursos en el Vedanta para recordar determinados pasajes con una explicación certera y perfecta para solucionar la comprensión con un ejemplo de algo que él quiere transmitirnos. Comprendo que alguien vea este vídeo, porque no sé si sabéis que nosotros venimos aquí 8, 10, 12 personas, pero hay 80 personas que ven los vídeos, ¿no? Que comprendo que alguien lo vea y diga, sí, claro, y me vas a decir que él viene aquí y justo esta persona, en tu caso, pues como Gisela tenía esa necesidad, él lo percibe y habla de la necesidad que tiene Gisela. Bueno, te lo puedes creer o no. Yo no tengo ninguna necesidad de que nadie se lo crea. Él tiene todos los recursos para hablar de 1.000.000 de cosas en la vida. Pero lo que sí sé es que cuando yo me inicié, a mí me pasó lo que te pasó a ti, que el tema que él trató era lo que yo necesitaba en ese momento de mi vida, y eso fue lo que hizo que yo iniciara el camino espiritual. ¿Con qué tiene que ver eso? Pues con que yo estaba preparado para esa enseñanza, con que yo tenía una demanda, como José Antonio ha dicho antes, él llevaba 3 o 4 años esperando poder iniciarse, y yo tenía una demanda inconsciente dentro de mí, que yo estaba necesitando esas enseñanzas que él transmitió en ese momento. Vale, ¿ellos saben que te están hablando a ti? No. Eso es cosa de Dios. Eso es cosa de Dios. Ellos hablan de lo que en ese momento les llega o de lo que en ese momento expresan, porque no sé si lo recordáis, pero me lo preguntó. Me dijo, ¿tenemos que hablar sobre el amor? Y yo le dije, no, Gurudev, esta charla corresponde al miércoles por la tarde. Usted puede hablar de cualquier cosa que desee en las clases. Y me dijo, pregunta a los devotos. Y pregunté, ¿queréis que se hable de algún tema? Y nadie dijo nada, y le dije, Gurudev, hable de lo que usted desee. O sea, que lo que él impactó sobre ti le llegó directo del plano espiritual, porque él empezó a hablar de lo que empezó a hablar. Y a ti te reportó la satisfacción de una necesidad. Que no sé, Rosa también tú estuviste también en algunas clases, ¿habló de algo que tú estabas necesitando escuchar? Porque en el... Yo el que habló del amor, Sí. lo que pasa es que yo no lo entendí, como lo explico. No lo entendí a ver, lo entendí, pero no entendí, yo creo que hay que poner en el contexto que lo hablaba, porque esa devoción ciega Es la pureza del amor espiritual. Claro. Él está hablando de que Dios mantiene una relación de amor puro contigo como su devoto, en la que por tal amor que tú le das y tú le ofreces y tú le profesas a él se convierte en tu esclavo. Él es capaz de ir a tu casa a solucionar la enfermedad de tus padres, porque el amor que tú le das le llena con tanta plenitud, y tu amor sin expectativa es tan puro que él no puede dejar de amarte con esa pureza. Entonces, él lo que estaba hablando es de lo que significa
el amor en una esencia de pureza que trasciende todos los valores del amor material, que va completamente diferente a cómo nosotros vivimos el amor material. Porque el amor material que nosotros experimentamos tiene que ver con una recompensa. Tú amas a quien tú quieres que te ame. Tú amas a tus hijos para que tus hijos te amen a ti. Tú amas a tu marido para que tu marido te Es ame una a ti. contraprestación. Exacto. Es lo que él habló de una transacción de negocio. Ya. Y cuando el amor es espiritual, es un amor puro, sin ninguna expectativa, sin ningún deseo de recompensa y cada vez más amor y más amor y más amor. Y os aseguro que desde la torpeza y la incapacidad de mi deficiencia, yo puedo decir en primera persona que cuanto más se ama a Dios, más se va purificando ese amor. Claro, yo no tengo suficiente, es muy corto, es muy escueto, es muy breve y muy incapaz, pero yo sí siento que a medida que intento amar a Dios, más puro es y más puedo amarle. Es como incremental desde las limitaciones que yo tengo, pero mi experiencia vital me dice que cuanto más intento expresar amor a Dios, más me sale y más puro es. Y me habéis oído 1000 veces decir que ojalá yo pudiera amar a Dios como de verdad me gustase. No soy capaz, pero sí noto claramente que cuanto más deseo amarle y más es desinteresado ese amor, más crece algo dentro de mí que me va dando alimento a mi alma. Entonces, él intentaba transmitir ese sentimiento de modo que los sintiera. Yo no sé si os diste cuenta, seguramente no, pero yo hubo un momento que no podía hablar. Está muy lejos. Yo es que no, o sea, hubo un momento que le estaba traduciendo y la emoción que provocó en mí por el sentimiento que yo he vivido en algunos instantes de mi vida de esa experiencia de amor a Dios, la explicó con tanta nitidez que me hizo revivirla y yo me estaba ahogando y veía que no podía hablar para traducirle. O sea, me provocó una emoción que yo dije, es que no voy a poder seguir, o sea, es que ahora mismo me está pasando, ¿no? Me estoy sintiendo emocionado, es que me hizo sentir ese amor. Y yo no tengo amor a Dios, yo tengo una porra frita. Pero esa porra frita que yo tengo es suficiente para que te haga ver todo lo que hay ahí, para que tú lo puedas comprender. Y él, en una de las charlas privadas, esto, bueno, yo he tenido la suerte de estar con él sirviéndole estos 2 días. Bueno, yo he tenido 3 noches para estar con él. Y una de las cosas que me dijo es, un solo instante vale. Y eso a mí me lo clarificó todo, porque yo le decía a Gurudef, es que pues yo quiero amar a Dios, pero es que no puedo. Es que cuando yo intento manifestar mi relación con el Señor, cuando yo intento vivirla, es un solo instante y se me escapa. Y él me miró a los ojos y me dijo, ese instante es suficiente. Y a mí ya me lo aclaró todo porque por eso tengo la fe que tengo, por eso tengo la certeza que tengo, por eso soy tan consistente en mi deseo de amar a Dios, porque él me lo explicó, me dijo, es que solo un instante te sirve, es que no necesitas más, es que con que un solo instante vivas esa experiencia ya es conocer a Dios. Y eso es lo que yo quería ver si José Antonio había podido experimentar algo parecido a eso. Además es que él en su forma de expresarse evoca su verdad interior. El amor que él lleva dentro. Cuando escuchas un político, le escuchas decir una cosa, él hará otra y luego hará otra. Aquí según le estabas escuchando, sabes que lo que él piensa, dice, habla y hace es todo exactamente lo mismo. O sea, tú lo ves andar, lo ves pasear, lo ves preocuparse, lo ves... su forma de vivir es realmente lo que él habla, lo que él expresa y lo que él dice. O sea, ahí no hay, yo digo una cosa pero hago otra. No. Y durante el proceso de la iniciación viviste una sensación de... Ahí es como... A ver, sí, es como beber ese vaso de agua cuando estás lleno de sed. ¿Vale? En el momento en el que lo haces dices, mira, ya está. O sea, ya ese llenarte ese... Es que es difícil de explicar, fíjate lo que te digo. No Claro, hay, que me vas a no hay contar. unas palabras que digan, es que me pasó esto. No, es una saciedad
Yo sentí como que me quitaran una losa de encima. Él sintió como que se saciaba y yo sentí Eso como que es. me aliviaban. Como que te quitaba un peso. Un peso, efectivamente. Sí puede Pero ser. recordad que todos vivimos las experiencias espirituales de una manera íntima y personal y no pueden, o sea, no se manifiestan de la misma forma. Es como subir a la montaña que dices camino. Eso, siempre digo eso. Y a mí lo que me maravilló de este viaje, el mejor regalo que me ha dado Gurudev es decirme que un solo instante es Dios, un solo instante es Él. Que, no, que muchas veces nos obcecamos en querer tener a Dios presente todo el tiempo y eso nos lo recordó en las charlas también cuando dijo, tenemos que vivir en un mundo material, tenemos que cumplir nuestros deberes materiales, tenemos que atender nuestras responsabilidades, pero un solo instante de experiencia espiritual nos llena, nos completa. Y cantar Harinam es para lograr ese instante. Tú cantas Harinam pidiéndole la misericordia a Dios de que te haga sentir su presencia un instante y en algún momento te lo concede y vives ese instante. ¿Qué pasa? Que yo tenía una frustración cargada, como la loza esta que acabo de decir, que me quitó cuando me inició, una frustración cargada de que las 2 o 3 veces que lo he sentido ha sido un solo instante. Y antes de, bueno, se fue el jueves por la mañana, la noche del miércoles me dijo, ese instante es Dios, no necesitas más, esto es el regalo que Él te ha dado. Es como diciéndome, no busques más, si ya lo has encontrado, si es que no te tienes que pasar todo el día sintiéndole. Claro, que me diga eso a alguien que tiene Dios presente todo el día, pues dices, es que entonces el lerdo soy yo, que estoy intentando vivir una experiencia que no me corresponde. Si ya me lo está dando Dios, me ha dado ese instante para sentirle. Pero tiene Dios todo el día. Bueno, yo no te puedo decir eso porque tampoco, a mí me parece pretencioso preguntarle algo así. Pero yo no siento necesidad de preguntárselo porque es que veo tanto amor en él todo el tiempo que yo siento que Dios está ahí la mayor parte del tiempo. ¿Que tiene momentos que no? Sí. Yo he vivido situaciones con él en que ahí no había Dios por ninguna parte. había vivido situaciones con él de cosas completamente mundanas, de quererse tomar un café cuando se supone que no puede tomarse un café, o de cosas muy mundanas, ¿no? Y risas fuera de momento, fuera de circunstancia entre amigos que no corresponden con nada espiritual, que es lo que hoy hablaba esta tarde con José Antonio, que yo le veo como mi maestro, pero le veo como un amigo, y él siente que viene aquí, viene a casa, y esas cosas, porque somos seres humanos, pero la mayor parte del tiempo, cuando él está sintonizando con devotos para prestarles servicio, él está siendo como una antena que recibe la señal del mundo espiritual. Entonces yo le siento a él ese amor muchísima parte del tiempo. No todo, pero muchísima parte del tiempo. Yo estoy con él en privado por la noche y veo su estado de ánimo, su ser, le veo arrodillarse y sentarse, ponerse a rezar, le veo cómo se despierta por la mañana, porque claro, yo estaba pendiente de él todo el tiempo con su puerta abierta y la mía abierta por si necesitaba algo. Yo veía cuando él se dormía, veía cuando se despertaba, lo escuchaba roncar cuando se quedaba listo, le he dado los masajes ¿Se ha quedado para... en tu casa? Sí, salió de mi casa. Le he dado los masajes para que pudiera dormir porque tenía mal la espalda por culpa del viaje de las 20 horas. Y en todo eso, claro, hay momentos que tú ves que, pues que está, oye, que me duele mucho la espalda, que no sé qué, hazme aquí, hazme allá. Y dices, esto es puramente mundano. Pero puñeta, que tiene 67 años y se metió 22 horas de viaje. O sea, que es que, ¿cómo no va a tener un dolor de espalda como la copa de un pino? Pues claro. Y yo encantado de servirle y de darle ese masaje y de poderle ayudar a que se sintiera mejor. Entonces, claro que tú notas que como ser humano tiene sus apegos a las necesidades materiales. Y cuando va a comer, pues tú le estás sirviendo una comida y te dice, no, no, esto no más, pero de esto sí, ¿no? Claro, como todos somos, ¿no? Claro, pues de esto no me ponga más. No, no, mirando mucho por su salud, ¿eh? Todo con una perspectiva más que de búsqueda de placer de la comida, de búsqueda de lo que era sano para él, ¿no? No me pongas más chapati, que le encantan, pero que tiene mucho hidrato a lo mejor, y ponme más verdura, cosas así, ¿no? Entonces, claro que se preocupa de cosas materiales, pero luego le ves despertarse, iniciar sus ejercicios, su práctica, empezar a cantar, rezar, le ves cómo habla a lo mejor, yo le he escuchado hablar hindi, que no entiendo un pimiento, bueno, 4 palabras de hindi,
y veías su sonrisa cuando le hablaba a los devotos en la India, ¿ves? Y ves cosas, ves cuando habla, cuando da una clase, cuando está viniendo, cuando está caminando, cuando da un paseo. Y transmite una espiritualidad tan profunda, un amor tan evidente, que ves que ahí hay una presencia espiritual en ese momento. Entonces, porque ya sabéis que lo he dicho muchas veces. Agua y aceite, lo material y lo espiritual no se mezclan. O estás en un momento de presencia espiritual o estás en un momento de presencia material. Y luego vi como un toque gracioso, cuando terminó. Sí, ¡viva Dios!, ¿no? Sí, fue un toque así, yo creo que me diría que estás gracioso. Porque es que es muy accesible, es una persona que él quiere que seáis felices. Él viene aquí conociendo a los devotos, que sabe que tenemos una convicción y una fe firme, sabiendo que nosotros hacemos nuestro trabajo. Para él, nuestro trabajo es cantar Harinam. Entonces él llega y me pregunta, ¿sigues cantando bien Harinam? Sí, maestro, siempre, como siempre, tal. Y él ya feliz, ya con eso él es feliz. Es que no eres consciente del poder que tiene eso. No eres consciente. No, si lo sería, claro, si lo fueras, claro, esto lo tienes que vivir en primera persona. Cuando a mí, que me ha transformado mi vida, que me ha convertido en alguien distinto y que me da tanta paz y que me da tanta fortaleza para conseguir cosas imposibles, para mí no hay nada más importante que hacer lo que él me ha dicho, que es cantar Harinam. Claro, yo lo veo por la parte de que en el momento que estás cantando, dejas de funcionar la mente. Entonces yo por esa parte sí que lo entiendo. Es una forma, es un mantra que lo que hace es parar el pensamiento discursivo, lo automático. Eso lo tengo clarísimo que es eso. Y lo que tengo dudas es que si solo eso tiene tantos efectos como... Es que tú estás mirando solo el aspecto material, el hecho de que te para el pensamiento discursivo. Pero recordad, ¿cuáles son las 4 cosas que hace el Mahamantra? Una es que para el pensamiento discursivo. Otra es que gestiona tu estado emocional. O sea, que si tú estás ansioso, te calma, te estabiliza. Pero porque para eso... Otra es que la vibración equilibra todas las moléculas que tenemos en nuestro cuerpo, que tienen un estado vibracional, y cuando la energía está desintonizada, pues cantando Harinam equilibra nuestra energía. Hasta ahí de acuerdo. Esos 3 efectos son materiales. Pero luego hay otro efecto, que es trascendental, que es un efecto espiritual, que es que tú estás llorándole a tu padre, diciéndole, padre, que yo no puedo, padre, que por favor ayúdame, padre, que yo no puedo llegar a ti. Bien, entonces, eso, yo solo te puedo decir que me mires. Mírame y dime como una persona que ha estado gorda como un cebón durante 35 años, de repente le pide a Dios que va a venir el maestro, que después de 4 años no ha perdido ni un solo kilo, que no le está prestando el servicio que merece, que no ha cumplido su voluntad, dame fuerza porque yo no quiero que me vea Gurudev así, porque me va a dar vergüenza, me voy a sentir mal, y sintonizo con, os debo un ejemplo, no os lo estoy dando. Os puedo mostrar el poder de Dios, pero no lo estoy haciendo. Pero Julio, y yo sintonizo todo eso, le pido a Dios y hago algo que yo no estoy haciendo, porque yo no me siento que lo estoy haciendo. O como una persona que ha tenido un recorrido durante toda su vida con una serie de comodidades, tal, no sé qué, le pide a Dios, déjame servirte, déjame amarte, y le desproveen de todo de un día para otro y le quitan todo lo que tiene. Porque Dios tiene esa misericordia y te desprovee cuando tú quieres amarle. Tú no puedes estar amando a Dios si estás amando todas las cosas que tienes y eres esclavo de lo que posees y necesitas estar atento a lo que posees. Entonces, yo te digo, claro, yo llevo cantando 12 o 13 años. No es una cosa que Dios te regala porque tú le dices, oye, hazme caso. No. Tú tienes que demostrarle a Dios que le amas. Pero Julio, esto que has hecho, este cambio que has hecho en tu vida del tema de la alimentación, ¿ha sido fuerza de voluntad? Que no. Yo opino como Julio. Que no. Yo opino como Julio. Yo he tenido la misma fuerza de voluntad toda mi vida y no he sido jamás capaz de hacer lo que he hecho. Pues ahora estarás más motivada ahora. No. Estarás más motivado, tendrás más sugestión. Te aseguro que hay algo que ha ocurrido que trasciende de mí. O tú crees, bueno, no lo sé, yo pienso que es sugestión y es voluntad y rigor.
Yo pienso Bueno, a ver, y que eso lo ha yo hecho, te voy, que yo te voy a, eso- que yo te eso- voy a contar y que eso cómo- lo ha hecho tu fe por pero, Dios. claro, yo te voy a contar cómo lo he Claro, hecho. pero ha Yo, sido, yo te voy a contar cómo lo he hecho. Pues cada vez que tenía hambre, Pues no has comido. bebía agua y rezaba Harinam. Claro. Cantaba Harinam. Entonces tú dices, ¿qué poder tiene el Harinam? Pues no sé si quita el hambre. El hambre probablemente me la quitaba el agua, pero el cantar Harinam me permitía beber agua con limón o beberme un café o beber un poco de agua sola o beber agua con gas y no comer. Y me he tirado así llevo 11 Ya, semanas. lo sé. Entonces, si yo no tengo que decir nada, pues cogéis un vídeo de hace Pues ya se 2 te nota. meses y me miráis. No, pero yo no digo que no. Yo lo que digo es que yo creo que ha sido tu fuerza de voluntad. Y yo te aseguro que no. Motivada por tu creencia a Dios. Sí, Y yo puede te ser. aseguro que no. Yo te aseguro que yo no he hecho ningún esfuerzo de voluntad. Yo te aseguro que lo único que he hecho es pedirle a Dios, 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 pedirle a Dios. Es lo único que he hecho. Entonces, tú te lo puedes creer o no. Pero yo lo que sí que creo es A que mí me si gusta. yo no, cuando yo no cantaba Harinam y yo no tenía una relación personal, Pero llevas 13 años. ya, pero no había dedicado el último año con todo lo que me ha pasado, cuando él me ha desprovisto, me ha acercado mucho más a él. Me ha dado mucho más tiempo para estar a su lado. Vale. Me ha dado mucha más oportunidad de rezar durante muchas más horas. Me ha devuelto a mi primera etapa. Yo en la primera etapa rezaba 3-4 horas diarias y yo eso lo dejé. Di el pasito para atrás del que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque yo tenía mis comodidades, me vivía bien, mis negocios me iban y entonces yo pensé, bueno, me quiero jubilar con 55, voy a vender esta empresa que fue cuando me estafaron los ingleses, porque me van a pagar no sé cuánto. Y yo todo era buscar esa comodidad, cuando el camino estaba equivocado, porque ahí era el agujero que no se iba a llenar. Lo que hablamos antes, el agujero que no se va a llenar. ¿Qué agujero sí se puede llenar? El que él me está llenando ahora, el de que no necesito nada para ser feliz. Pero me lo muestra si me lo quita todo. Si yo no me quedo sin nada, no me doy cuenta. Sigo pensando que necesito una buena jubilación, que necesito tener seguridad para jubilarme. Ahora me da igual, ya sé que no tengo nada. Ya sé que como autónomo me van a pagar un pico y una flauta cuando me jubile. Ya sé que probablemente no voy a tributar. Es que todo eso ya no me importa. Lo que ha cambiado es que no me importa. Entonces tú dices, ¿por qué has estado cantando 12 años y no has podido tener la voluntad o la capacidad de lograr lo que...? Pues porque no me he pasado 3 años sin ver a Budé, lo veía todos los años, lo daba por hecho. Y yo pensaba que esto era por lo normal. Yo no le he añorado, no he sentido la carencia de Dios como la he sentido estando casi 4 años sin verlo. Esa carencia. No podéis imaginar la emoción que me provocó cuando llegó el coche y le vi. Yo no te lo puedo explicar, porque para mí era como ver a Dios. Claro, eso tú no lo sabes hasta que no te pasa. Y cuando yo no cantaba Harinam, pues esas cosas no me podían pasar nunca en la vida. Yo no podía interpretar que Dios se manifestara en el mundo físico antes de empezar a cantar el Harinam. Para mí, pues los seres humanos eran seres humanos. Yo no veía el poder de Dios en ningún ser humano hasta que lo vi en él. Y luego lo he ido viendo en otras personas. Él me ha abierto la capacidad, me ha elevado la conciencia para percibir la presencia espiritual en puntos donde yo jamás la hubiera visto. Pero cantando Harinam. Cuando empecé a cantar Harinam no estaba cualificado. Esto lo ha explicado él y lo explican todos los maestros. Es como un espejo que se te cubre de polvo y no ves nada. Y cantando el santo nombre tú vas quitando poco a poco el polvo del espejo. Hasta que un día venga a cantar, venga a cantar, venga a limpiar, de repente el espejo se queda brillante y te ves perfectamente y ves la realidad espiritual en el espejo. Se te manifiesta la realidad espiritual esa conciencia, pero tienes que ir limpiando y puliendo, limpiando y puliendo, limpiando y puliendo. Y esto lo explican todos los maestros. Al principio es amargo, es insulso, no te dice nada, no te reporta paz, no te da tranquilidad, no te aporta nada. Pero a medida que vas cantando y cantando y cantando, te va dando más tranquilidad, más paz, te sientes más cómodo y llega un momento que forma parte de ti. Y esa estabilidad emocional, esa seguridad de tener presente a Dios, eso es trascendental, no es un efecto material, es una sensación que proviene de otro plano. Esa paz, esa armonía interior, esa falta de necesidad de todo lo material es espiritual y se manifiesta cantando Harinam. Entonces tú dices, yo no lo veo. Eso mismo le dije yo a mi maestro y recordáis lo que me contestó. ¿Cuánto tiempo le dedicas? 15 minutos. ¿Y tú cuánto tiempo le dedicarías a construirte A tu tu casa. casa?
Y oye, pues por lo menos 2 o 3 horas. Entonces, ¿cómo es que tu alma vale menos que tu casa? ¿Cómo te le dedicas menos tiempo a construir tu alma del que le dedicarías a construir tu casa? Entonces yo me volqué mucho más en el jardín y empezaron los cambios. Y cuando yo pude ver cómo se manifestaban los cambios, empecé a tomar fe. Y se produjeron ese instante que os acabo de mencionar antes, ese momento que luego este pasado martes por la noche él me dijo, es que eso es Dios, es que te lo está regalando. Ese instante es Él, no necesitas más. ¿Por qué quieres más? ¿Qué más quieres si Él te ha mostrado en un solo instante toda su grandeza? ¿Qué egoísta eres que quieres más que esto? Si Él ya te lo ha dado. Él te ha mostrado su presencia. Disfruta y sé feliz con esto. Y claro, esto es lo que me va cambiando, me va cambiando. Y claro que cada vez el poder del Harinam tiene más fuerza adentro. Yo no sé, tú que llevas cantando ya bastante tiempo, tú vas notando cómo es distinto el modo en que tú lo disfrutas cuando lo cantas. Sí, sí, porque ahora realmente antes era una cosa que la buscabas, como si dijéramos, dices, a ver si a raíz de usar esta herramienta logro conseguir algo. Una acción fruitiva, buscas una recompensa. Claro, y ahora con el tiempo es al revés, la herramienta está ahí y como que te conectas a ella y entonces es cuando descansas. Eso es amor desde el plano espiritual, un amor puro. Tú le sirves a Dios, sabes que a Dios le gusta que cantes Harinam porque lo ha dicho de 1000 maneras distintas y el último avatar divino, que es Krishna Chaitanya Mahaprabhu, en el Sisastakam lo que nos dijo es canta Harinam y como tú sabes que eso le complace a Dios, lo haces porque le complace, no porque estás ya esperando que te dé nada, porque le complace. Y lo que a mí me ha mostrado Gurudev el martes pasado es que yo soy necio porque yo estoy esperando cantar más Harinam para que Dios se muestre a mí, que no. Canta Harinam, que Él ya te ha dado su misericordia, Él ya te ha mostrado que Él está ahí, Él ya te ha dado ese instante. ¿Por qué quieres más a cambio? Y José Antonio, ¿tú también has tenido esa experiencia? A ver, es muy parecida. De hecho, yo te puedo decir que cuando dices, voy a buscar alegría, voy a buscar satisfacción, voy a buscar algo que me falta, claro, llega un momento en que te das cuenta de que lo tienes todo, pero no te das cuenta. O sea, realmente nada se ha metido dentro de mí, ni me han quitado nada para yo estar mejor. Estaba todo ahí. Estaba aquí yo, o sea, realmente me he tenido que dar cuenta de que si yo lo que quiero es estar bien, tengo que sentirme que estoy bien. Claro, es como decir, tengo problemas. Dices, venga, vamos a ver. Materialmente, ¿qué es el problema? El problema realmente es algo que tengo yo en mi cabeza. De hecho, mi problema, cuando cuento, y me dicen, venga ya, qué tontería. Pero claro, esa tontería para otra persona, para mí igual es un mundo. Claro, en el momento en el que yo derribo eso y digo, coño, que es verdad, y que es que realmente los problemas no existen físicamente. Me ha salido un grano, no. Es algo que yo tengo... Yo veo que el grano es un problema, cuando el problema no es más que un grano, no es un problema. Es que entonces, no acepto que tengo un grano. En cuanto te das cuenta de que toda esa serie de cosas son impedimentos que realmente te los creas tú y dices, a ver si es que yo estoy ya bien. Hombre, en la vida hay impedimentos que no te lo inventas, ¿eh? Que son, o sea, en la vida hay dramas que... Vale, pero el impedimento no te lo... Pero déjame un momentito, sí, por favor, José Antonio. El impedimento no te lo inventas. El problema es la incapacidad que tienes de aceptar la realidad. Sí. O sea, el impedimento está ahí, pero no es un problema. El problema es que tú no quieres aceptar el impedimento como parte de tu vida y ante tu incapacidad de aceptar el impedimento como parte de tu vida, tienes un problema. Y tu problema es que rechazas ese impedimento. Si tú aceptas que los impedimentos forman parte de tu vida y que eso que te toca vivir es una mierda, pero es la mierda que te toca ahora, pues entonces no tienes un problema, que es lo que te está explicando él. Él dice, los recursos yo ya los tenía, la felicidad estaba aquí, pero yo de repente interpreto que tengo un problema. ¿Pero por qué? Por cómo yo lo interpreto. Tú cantas Harinam, estás pidiendo a Dios que reciba tu amor, estás dándole amor desinteresadamente y te está dando una paz interior que te hace interpretar los impedimentos como forman parte de la vida y tú no enfrentas un problema, aceptas tu realidad.
¿Y qué te está dando el Harinam? ¿Te está dando una nueva realidad? ¿Te está cambiando tu existencia? A mí no me ha hecho el Harinam delgado. A mí lo que me ha hecho es aceptar la realidad de que si no cierro la bocaza y dejo de comer comida sólida, no voy a perder volumen en mi vida. Entonces el Harinam me ha hecho aceptar esa realidad. Cierra la bocaza y no comas. Y no me ha costado un esfuerzo, he aceptado esta realidad, que es que o no como o no adelgazo. Conclusión, no como. Y para mí era importante hacer el trabajo con vosotros, servir a Dios, servir a mi maestro, cumplir una serie de argumentos. Tú dices, ¿necesitas una motivación? Claro que necesitas una motivación. Pero no de ahí viene, ni yo he dejado nunca de tener los recursos, ni de la motivación ha aparecido nada nuevo. Lo que me ha cambiado a mí es la capacidad de interpretar de una manera distinta la realidad por el canto del Harinam, que es lo que intenta decir también José Antonio, creo yo, ¿no? Sí, 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 sí. Toma. Ah, no, lo tienes ahí, lo tienes ahí. Sigue, perdona. Si es que realmente, conforme te vas dando cuenta de que dentro de ti no es que te falte un trozo de nada, sino que vas despejando, vas limpiando ese espejo, vas quitándote esas dudas, cada vez estás más a gusto, más tranquilo, mejor. De hecho, como que encajas todo, ¿vale? O sea, al principio ves impedimento y estás en contra, y ahí es cuando ya... A nadie le resulta fácil empezar a cantar, no, ¿eh? no, no, Empezar a cantar Harinam no es fácil para nadie, porque estar repitiendo 16 palabras durante una hora no es fácil para nadie que no lo ha hecho nunca. Eso no puede ser fácil. Pero es lo que dicen los maestros. Al principio es amargo y luego se convierte en dulce. La cuestión es que tú tengas la paciencia de dejar que eso forme parte de ti y dejar que Dios esté ahí en ti, porque Dios está en su nombre, Él no es diferente de su nombre. Cuanto más estás poniendo su nombre en tu mente, más le estás trayendo a Él. Y cuanto más está Él presente en ti, menos atadura material a su energía residual de Maya, del mundo material, y más presencia de su energía pura del mundo espiritual. Es así, ¿no? Además, tuvo una cosa curiosa. Yo no sé si se lo dice a todo el mundo, me lo dijo a mí. A nosotros, cuando nos iniciamos, dice, vale, cantar el Harinam, pero cuando terminéis la ronda, el Panchatattva, mantra, cantar, o sea, es una frase y media, como si dijéramos, y luego vuelves a comenzar. Como que te impacta y dices, ahí va, pues. Claro, y normalmente hacía una ronda, otra ronda, sin distinción, y vas ya haciéndolo pues matemáticamente. Pero ahí dice, entre una ronda y otra, canta esto. Son una serie, Sí. Ya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Que lo sepas, ¿vale? Entonces, claro, tú imagínate que yo todas las veces... Es el mantra Panchatattva, pero es como pedir a todos los asociados de Dios que te ayuden a cantar su santo nombre. Entonces, cuando se va a empezar a cantar... Y claro, dices, yo estaba, pues eso, a piñón, plas, y dices, no, espérate, cuando termines, canta esto y luego sigues. Claro, y ahí ya parece que tienes que poner más cuidado. Y, a ver, fue una cosa curiosa. Sí, que te rompe el piloto automático y te hace pensar y te hace una vuelta de tornillo más. A ver, que no es ni bueno ni malo, tan solo es pues, otra cosa añadida. A ver, cosa que además me pareció fenomenal y de hecho, pues una cosa te lleva a otra, a conocer más cosas y demás. Y muy bien, o sea, yo desde luego sí estoy encantado y lo repetiría una y 100 veces. Bueno, la primera iniciación solo se puede tomar una vez. Bueno, yo no sé si nos haremos pasar ya de la hora, supongo. Sí, bueno. Por Dios, sí que nos hemos pasado. Es que hemos empezado un poco tarde hoy. Sí. Bueno, yo creo que hemos logrado un poco compartir con él la experiencia que él tenía. Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Puedes repetir, si no te importa, qué le ha llegado a Gesera? Como llegó todo, no me entero de nada. Díselo tú. Una emoción impresionante. Estuviste por la tarde, ¿no? Yo estuve en todas las Yo te vi charlas por la que tarde hizo. de lejos, porque yo llegué un poco Sí, tarde. sí. Bueno,
Me puse Yo la es- última. Yo estuve en todas las charlas y bueno, ya que me han cedido, que yo no pensaba hablar si no me hubiesen cedido, yo entiendo perfectamente a Julio en el yo creo que si no le hubieses pedido a Dios ayudarte para adelgazar, no lo hubieses conseguido, por mucha fuerza de voluntad que te hubieses aplicado. no lo he Por- conseguido en mi vida. yo también, yo fumaba como en la carretera, terroríficamente, o sea, pero caja y media o 2 cajas diarias, o sea, una barbaridad. Me estaba automatando en una época de estrés que tuve en mi vida. Y hubo un momento en que me di cuenta de que no podía seguir así y le pedí a Dios que me ayudase. Y a partir de ahí pude hacerlo, pero yo estoy convencida que si no se lo hubiese pedido, no lo logro, de verdad. No, Fijaros, ella dice que tiene que ver con una motivación personal y tú estás diciendo que tanto tú como yo hemos depositado nuestra fe en Dios para lograr algo. Ambas cosas son ciertas, claro que sí. O sea, Dios te da fuerza cuando tú tienes una motivación y se la pides. Quiero tienes- decir, una persona que tiene una firme fe espiritual tiene un poder espiritual, tiene una capacidad espiritual. Una persona que cree firmemente en el amor, cuando ama a los demás, lo hace porque está motivado por ese amor. Gurudev nos da tanto amor porque él cree firmemente que está amando a Dios cuando nos ama. Entonces su transmisión de ese sentimiento de amor hacia nosotros es pura y obvia. Claro que tiene una motivación, amar a Dios, pero claro que es puro el amor y claro que es espiritual. Y cuando alguien logra algo para lo cual no se siente capacitado o cualificado, la motivación no es suficiente, porque yo no me creo capaz de lograrlo. Lo que me ha dado a mí la capacidad de hacerlo es mi firme fe en Dios. ¿Eso me hace mejor? No, simplemente que yo tengo fe en que hay una trascendencia espiritual que me alimenta el alma y que me da un poder que yo no tengo como ser humano, lo tengo como ser espiritual. Entonces, pues ambas cosas tienen mucha relación. Ya sabes que yo siempre digo que un ser humano está formado por su interpretación intrapersonal, como te ves a ti mismo, la interpersonal, cómo te relacionas con el mundo, y la transpersonal, cómo te relacionas con lo que es más grande que tú. No, un ser humano no se completa si alguna de las tres partes no está funcionando. Si tú no crees en ti mismo, si no te relacionas adecuadamente con las personas que te rodean y si no te relacionas adecuadamente con aquello que te ha creado, tú no puedes evolucionar y desarrollarte como ser humano. No puedes elevar tu conciencia, no puedes crecer como ser. Entonces, estos cambios que un ser humano logra más allá de su propio alcance, porque yo no he tenido alcance para lograr esto jamás en mi vida, tiene mucho que ver con lo trascendental, tiene mucho que ver con esa fuerza espiritual que en algún momento de tu vida, por esa fe que tú tienes y por ese empoderamiento motivacional que tú quieres servir a esa fe o esa fe te va a servir a ti, te transforma y se logran cosas imposibles. Eso son los milagros, porque los milagros no solo los hizo Jesús de Nazaret, ¿eh? Los milagros existen y los seres humanos logran cosas imposibles en base a su trascendencia espiritual y su convicción y su motivación para lograr algo. Y se producen milagros. Pero claro, si no crees que hay nada trascendental, pues tú nunca verás un milagro. ¿Cómo vas a ver un milagro? Si no eres consciente de que algo es imposible, las curaciones espontáneas son milagros. Son seres humanos que se ven a sí mismos curados y se curan. ¿Y eso en qué se basa? En una convicción motivacional de que no quieren morir y de que no quieren sucumbir a su enfermedad, y en una convicción de que hay algo mucho más grande que ellos que les va a curar, que les va a convertir en un ser curado, en un ser diferente. Eso es transpersonal. Y eso ocurre. Curaciones espontáneas de enfermedades terminales ocurren continuamente. Y hay multitud de libros hablando de eso. Entonces, bueno, libros, películas, Sí, yo he visto documentales. un documental. Sí, hay muchas curaciones espontáneas. Eso tiene que ver con eso, con la parte transpersonal, con esa trascendencia más allá de lo espiritual y con tu motivación. Claro que sí. Tienes razón, por supuesto. Claro. yo en mi caso, ya te digo, intenté N cantidad de veces con todos los métodos posibles, desde los chicles, los cigarrillos de nicotina, ¿cómo se llama? Lo de las agujas, acupuntura, fuerza de voluntad, libros. O sea, llevaba intentando dejar de fumar, no te puedes imaginar, pero me lo planteaba, porque yo quería dejar de fumar, pero no lo conseguía.
Y hasta que no se lo pedí a Dios firmemente, no lo conseguí. Porque No lo quizás, conseguí. porque Y- quizás y- Pues no lo sé si fue- defraudarlo. Me sumo al carro. ¿Qué creéis? ¿Que yo no quería adelgazar toda mi vida? Vamos. ¿Qué pensáis? ¿Que yo era muy feliz estando muy gordo? Claro, claro que no era muy feliz estando muy gordo. Y claro que he querido adelgazar toda mi vida. Pero como dice Gisela, hasta que no involucré a Dios en ese cambio, Bueno, no hubo la posibilidad de que yo ejecutara el cambio, porque yo por mí no puedo. Yo también. Pero en cambio, con esa ayuda de algo espiritual, algo trascendental, algo Lo que conseguí. trasciende de mí, he logrado lo que yo no veo posible, porque yo no lo veo posible. Es más, os he explicado que yo me veo a mí involucrado en una situación que trasciende de mí. Yo ahora mismo me estoy viendo como alguien que está viviendo algo que yo Sí, que otra no. vez desde el domingo a mediodía no he comido nada y ahora mismo no tengo ningún hambre ni se me va a pasar por la imaginación comer nada hasta el sábado. Y no lo veo como que yo hago nada. Lo veo como que está ocurriendo y ya está. Esto me toca ahora otra vez, esta semana, no comer y ya está, y no como, punto. Y luego también con lo del Harinan es muy complicado. Yo os doy mi ejemplo por si os puede servir, que yo era la primera que me decía a mí misma, yo cantando Harinan, o sea, como que no. Pues nada, pues he empezado a ponerlo mientras trabajo, pongo yo el también, audio, yo también lo pongo. lo empiezo a poner el audio y entonces ya lo echo de menos. O sea, yo Yo por si la me noche. pongo a trabajar sin el audio, ya no trabajo bien y ya empiezo mentalmente a cantarlo cuando voy por la calle en muchas ocasiones, o sea, lo importante es dejarse contagiar. Eso así lo definiría yo. ¿Y cómo te dejas contagiar? Es pues teniéndolo cerca, darle la oportunidad, ni más ni menos. Yo sí que os lo recomiendo. Que me ha venido bien en la vida o no, pues yo creo que sí, porque me ha dado, Con el tiempo lo vas a ver. sí, me Todo en está la dando vida- cosas muy bonitas que yo antes no apreciaba. Igual una de paz muchas. interior, ¿no? Quizás también, ¿no? A ver, yo estoy haciendo el Harinan y también estoy leyendo porque yo tenía un ego de los bueno, todavía lo tengo, ¿no? Pero bueno, ya empiezo a verlo, localizarlo, a verlo y tal. a Y observarlo. estoy a desenmascararlo y también aparte de Harinan y de todo esto, pues estoy oyendo y leyendo libros de Eckhart Tolle. Sí, me está ayudando muchísimo, ¿eh? Entonces, Sí. bueno, pues estoy por los dos lados, ¿no? Porque me parece fundamental. O sea, hay que destrozar el ego y una vez que lo destrozas ya va la cosa bien. Pues Eckhart Tolle es uno de los grandes Ese es maestros el de- contemporáneos que te da herramientas para reconocer Sí. tu ego El del poder de la hora, y ¿no? conoce, sí, el poder de Tiene la varios libros. Yo estoy hora. En todos sus libros hace mención del ego y de cómo trabajar con ello. sí, En a todos. mí me En está todos. ayudando mucho y además lo oigo, o sea, es por el audiolibro que nos recomendaste. Lo oigo una y otra, se lo repito varias veces porque tiene profundidad y densidad. Y a mí por ahora yo creo que me está ayudando, me siento bastante tranquila conmigo misma, empiezo a disfrutar la vida porque hasta ahora yo iba como pollo sin cabeza. O El sea, agujero sin fin. El piloto yo automático. iba como pollo sin cabeza, que no llegaba a todo lo que tenía que hacer porque el mundo dependía de mí. No. Fíjate tú, el mundo El dependía mundo no de mí. depende de nadie. ¿Entiendes? El mundo Pero gira por sí solo. pero por Dios, como pues ahora ya estoy. Bueno, Sí, hombre, nos coño. vamos a tener que recoger, nos guste o no, Sí. porque a las 9 creo que Sí, cierra sí. esto.